Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La finalidad de las leyes que recibió Israel es para que sea un pueblo sabio y prudente. Si pensamos en el cúmulo de las leyes que tenía el pueblo de Dios, no siempre formaron una nación de hombres y mujeres de sabiduría y llenos de prudencia. Por eso, esas leyes que quisieron formar un pueblo diferente perdieron eficacia cuando fue aplicada con rigor al Hijo de Dios. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía presentándonos pecadores ante el Señor y necesitados de su misericordia, que nos purifique en este camino que nos lleva hacia nuestra Pascua, hacia nuestra verdadera resurrección. Le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, que tu continua misericordia purifique a tu iglesia y la proteja, y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, dirígela siempre con tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño, para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra
que les da el Señor, el Dios de sus padres. Tengan bien presente que ha sido el Señor mi Dios el que me ordenó enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de las que van a tomar posesión. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñale a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Envía su mensaje a la tierra. Su palabra corre velozmente. Reparte la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos caminando siempre hacia nuestra resurrección. Resurrección, resurrexit en latín, anastasis en griego. Haupea ñaneñe ebe dice eñacapua emañamon bripona dio hija de chamba ella pa o imagina pendere cobe va ella para ir coreína. Si sos feliz, si estás verdaderamente en ese camino que te plenifica, te sentís lleno, ¿verdad? Con esa alegría de la presencia de Dios. Upeago dice la anastasis, upeago dice la resurrección. Añande yagüero guatajina, yajaina o peoto, lleva ya yegure peñande yarabe en este tiempo cuaresmal de levantarnos, de mirar hacia adelante, de mirar nuestras limitaciones, de mirar nuestros errores, de mirar y decir, bueno, Señor, yo me proyecto, estoy mirando entonces hacia lo elemental y fundamental que me ayude a realizarme como persona. El cristiano entonces no puede ser
un cristiano amargado, aún ante los sufrimientos, aún ante las dificultades. Por eso que el Señor nos dice, tomen su cruz cada día y síganme. Entonces, la lleva las situaciones adversas, las situaciones difíciles. No, nosotros tenemos que apuntar hacia adelante, tenemos que trabajar, queridos hermanos, tenemos que traer lo esencial y lo fundamental para que el Señor siempre nos ayude y nos dé la fuerza que estamos necesitando. Bueno, queridos hermanos, hemos escuchado hoy el Evangelio de San Mateo. Estamos nosotros en este capítulo 5, que es de las bienaventuranzas, del 17 al 19 nosotros escuchamos. Ustedes saben mejor que yo, ¿verdad?, que el capítulo 5 de San Mateo nos habla de las famosas bienaventuranzas. Así luego comienza. Peñan de Yara lleva, que está sustituyendo, entre comillas, es el nuevo Moisés, sube a la montaña de las bienaventuranzas, a ese monte. El maestro, el catedrático, el que nos enseña, que nos realicemos. Y por eso estábamos hablando de que el cristiano no puede ser una persona amargada, una persona que vive entonces en la tristeza. Tenemos que procurar siempre mirar hacia adelante porque eso significa resurrección. Y entonces ahí ya vemos que muchos de nosotros estamos necesitando resucitar, necesitamos levantarnos, necesitamos dejar de obrar el mal, necesitamos obrar el bien, necesitamos hacer la justicia. Ya llegué esa peamina, porque está con ahí la ojeshahina, oye esa cuajina, pero donde ya posee, ya lleva. Entonces dice peñan de yara o poco van a ver corazones. Hañan de opean añime, que tu hanguaisa ña y putimo y ni subecuera, ya me he veí subecuera, pepu acabé para salir de esa situación. Porque hay muchos que están al frente de instituciones, que están al frente entonces de una nación, que están al frente de una empresa, que estamos al frente de una familia, pero sin embargo estamos conociendo la palabra del Señor y conociendo, entre comillas, las reglas de Dios. Sin embargo, porque el Señor hoy nos pide que la palabra de Dios se cumpla verdaderamente en el corazón y en la vida de la humanidad. Vea entonces, porque es muy fácil, queridos hermanos, ante una situación, ¿verdad?, en donde nosotros nos damos cuenta, donde nosotros sabemos que está mal lo que estamos haciendo, pero sin embargo preferimos ir a unas sectas o fundar nuestra congregación o hacer nuestras nuevas religiones, ¿verdad?, donde nosotros solamente estamos pagando supuestamente, ¿verdad?, nuestra propia salvación. Hoy vengo alguno, hoy vengo de internet, me llevan voy para de salvación. Entonces yo veo el número de tarjeta automáticamente a vende ya ellos salvaban de no, eso no es, queridos hermanos, salvación, porque eso es inventar simplemente algo para aquietar tu conciencia que realmente tampoco nunca se va a aquietar, a no ser que vos estés siempre en ese camino de la maldad y no te quieras verdaderamente convertir. Cuando tenemos el corazón duro, cuando nosotros cerramos los ojos y cuando nosotros cerramos el oído a la voz de Dios, ciertamente que vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir pensando, o mejor dicho, maquillando, o de cierta manera lavando. Ahí está el lavado de cerebro. Así como se hace lavado de dinero o se hace lavado de cualquier otra cosa, entonces también nosotros estamos lavando el cerebro o queremos hacer desaparecer verdades que en realidad no lo son, ¿verdad? O sea, esa verdad de la conversión hacia Dios que nosotros lo presentamos de una manera pseudo. Pseudo significa falso. Y entonces, queridos hermanos, es muy importante lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Al final de cuentas dice el Señor, yo no vine a abolir y a cambiar ninguna de las leyes. No, Señor.
Vos no podés venir aquí a inventar, hacer, no, porque nosotros somos abiertos, porque nosotros queremos entonces vivir de esta manera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, de la haré cambiar y nada haré ya, po vender ya posea. Estás cambiando la ley de Dios de acuerdo a tu conveniencia. Y por eso es que muchas veces las sectas tienen muchos adeptos. ¿Por qué? Y porque es de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a lo que a mí me gusta. Y el Señor te dice muy bien, yo no vine absolutamente a cambiar nada, dice. Imagínense, yo no vine a cambiar la ley de Moisés, sino que yo vine a darle cumplimiento. Lo que nosotros tenemos que mirar no es entonces si tenemos que cambiar o tenemos que buscar cambiar la ley. Lo que nosotros tenemos que buscar es cuál debe ser nuestro compromiso y cuál debe ser la estrategia para que entendamos que esa ley que Dios nos ha dado, esa ley que está ahí a disposición nuestra para vivir y para realizarnos, entonces tenemos que ponerla en práctica. Esa es la que tenemos que buscar. Estrategias, formas de llegar a lo profundo, no al revés. Buscar entonces cómo yo voy a cambiar la ley para que se pueda acomodar a mis intenciones, para que se pueda acomodar de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. Es decir, nosotros le creamos entonces a Dios según nuestra imagen. Yo estoy creando para mí un Dios propio. Yo estoy creando para mí una forma de religión. Y eso es justamente lo que el Señor nos está diciendo. No, porque ni yo he iñande yara. Llegó da yui, entonces, yo sigo lo que el Señor nos pide en la ley de Moisés. Ahora, la estrategia como yo voy a llegar, eso sí, será diferente. Pero la ley no cambia. La ley del amor perdura. La ley de la realización plena del hombre continúa. Nosotros tenemos que buscar entonces y tenemos que procurar ver cómo llegar a esa persona que necesita verdaderamente abrir los ojos, darse cuenta, dejarse tocar, sensibilizarse entonces a él y va a dar cambios concretos en su vida. Y por eso el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo, les aseguro que no quedarán ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse. Todo se cumplirá, pero en el sentido de que somos nosotros quienes tenemos que llevar a la realización, queridos hermanos. La ley de por sí, entonces, es una forma como el Señor nos está diciendo, este es el camino que te tiene que ayudar para llegar a tu realización, a tu plenificación. Tampoco nosotros, por eso les hablaba de las estrategias, de la forma como nosotros tenemos que presentar ese evangelio. Y entonces, cuando nosotros tenemos esa técnica que pueda llegar al corazón del hombre, desde ahí entonces nosotros vamos a dar juntos pasos concretos. Es como esa muleta, yo le suelo decir a la gente. Si vos te golpeaste, si vos caíste, si te rompiste la pierna, vas a llevar muleta por un cierto tiempo que te ayude a sostenerte, a mantenerte, a caminar. Pero una vez que de nuevo pudiste recuperar esa salud, pudiste recuperarte como persona, entonces ahora se tiran las muletas y se comienza a caminar, pero según esos valores y esos criterios que el Señor nos ha dejado en su Evangelio. Entonces, queridos hermanos, vamos a meditar y vamos a reflexionar. Yo les invito a que cada uno mire un poco cuál es esa I de la ley o cuál es, como dice aquí, esa coma de la ley que nosotros estamos queriendo cambiar para que la ley de Dios se acomode a lo que nosotros queremos. Eso me parece que es mucho más importante, que miremos desde nuestro corazón, desde nuestra conciencia. El añande ya lleureas y na peñande yara be peñande apunto ubes allá bueno, llegó pe añande yara cambia seina porque se pecha y cose. Llegó a continuar seina pecha, aguatase de esa manera. No quiero cambiar en síntesis, no quiero escuchar, no quiero leer esa ley.
Pero hoy, Señor, tú me estás diciendo que ni una i y ni una coma de esa ley cambiará, sino que yo vengo a darle cumplimiento. Y el cumplimiento significa entender, como incluso en el Evangelio después nos exige mucho más, ¿verdad? Porque nos dice tomar la cruz y seguirlo al Señor. Significa mirar y decir alguna vez, Señor de Yara, te hago y nada ya vos aceptarían de Yara, vaya bota. Y bueno, vamos a animarnos, vamos a aprovechar de este tiempo de Cuaresma, aprovechemos. Ñañamindu ujanguaisha lleva ya esa peña de Yara o Yerurea ñande. Apeago ñande mante kikwa. Cada uno sabe en su conciencia cómo está caminando, qué está haciendo, en qué es falso ante Dios y en qué es falso ante la sociedad. Puede ser que ante la sociedad nadie sepa, ni en tu casa nadie sepa, pero ondere y cuapona, añande yaro y cuapona, va ere, porque pea o ima ave. Ahí está entonces, tu conciencia es tu policía. Aupear en dere y cuapona, va epa la reya poponajina, amba epa la derecha poponajina. Pidamos al Señor esta gracia en este camino cuaresmal. Que el Señor nos ayude entonces de todo corazón a ponernos ante Él, que también nos vaya sensibilizando y ablandando el corazón y nos dé la fuerza necesaria también para decirle, Señor, quiero cambiar, ayúdame, Señor, voy a hacer el esfuerzo. Y bueno, si comenzamos así, entonces con este training, ciertamente que vamos a recibir esa bendición del Señor y vamos a cambiar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor aquí sobre el altar nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón arrepentido. Danos un corazón arrepentido. Por nuestra Iglesia, para que seamos fieles discípulos y sepamos asumir la Cuaresma con un corazón abierto a la palabra de Dios, oremos al Señor. Danos un corazón arrepentido. Por nuestros pastores, para que muestren el rostro misericordioso de Dios Padre y vivan la esperanza en la reconciliación, oremos al Señor. Danos un corazón arrepentido. Por nuestra patria, para que surjan ciudadanos capaces, con espíritu de generosidad y defensores del bien común, oremos al Señor. Danos un corazón arrepentido. Por todos nosotros, para que la gracia de Dios nos ayude a ser capaces de perdonar y rezar por nuestros enemigos, oremos al Señor. Danos un corazón arrepentido. Por nuestros hermanos difuntos, para que obtengan el perdón de los pecados y alcancen la salvación, oremos al Señor. Danos un corazón arrepentido. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte aquí en público y también aquellas que nosotros tenemos y anhelamos dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Con la ofrenda de estos dones recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a quienes celebramos tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Dios y Padre nuestro, tú has querido que nos reunamos delante de ti en este tiempo cuaresmal para celebrar un encuentro contigo, alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos y queremos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado, por los hombres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. De veras, Señor, tú nos amas, eres bueno y haces maravillas con nosotros. Por todo esto, nosotros te cantamos a una sola voz. Tú, Señor, te preocupas siempre de nosotros y de todos los hombres, y no quieres estar lejos de ellos. Tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo muy querido. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos, perdonó a los pecadores. A todos les dijo que tú nos amas. Se hizo amigo de los niños y los bendecía. Por eso, Padre, nosotros siempre estamos agradecidos. Y no estamos solos, Señor, para alabarte. La iglesia entera, que es tu pueblo extendida por toda la tierra, canta tus alabanzas. Nosotros nos unimos a su canto con el Santo Padre, el Papa, con nuestro obispo. Y también en el cielo, la Virgen María, los apóstoles y los santos te alaban sin cesar. Con ellos y con todos los ángeles nosotros siempre cantamos el himno de tu gloria. Y tú, Padre Santo, para mostrarte bueno y así traernos la gracia que necesitamos en este tiempo cuaresmal, nosotros hemos traído este pan y este vino. Haz, Señor, que por la fuerza del Espíritu sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo resucitado. Así podremos ofrecerte, Padre Santo, lo que tú mismo nos regalas.
Porque Jesús, un poco antes de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, tú que tanto nos amas, deja que nos acerquemos a esta mesa santa para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos como una sola familia en la alegría del Espíritu Santo. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos y por todos los que han muerto en tu paz. Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de la gran familia de los cristianos y de cuantos viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces por medio de tu Hijo Jesús, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Dios nuestro, santifica a quienes alimentaste con este pan del cielo y haz que libres de todo pecado podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos en este día a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así hemos concluido nuestra celebración eucarística. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y les invito a todos ustedes el miércoles 17 que vamos a tener nuestro retiro espiritual, lo que San Juan Bosco llamaba el ejercicio de la buena muerte. Vamos a evaluar nuestro camino cuaresmal. Todos están invitados, miércoles 17, desde las 14 horas hasta las 18 horas. Vamos a concluir con las confesiones y con la Santa Eucaristía. Sobre Alas Paraguayas, 15:50. Todos están invitados. Que tengan buen día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi camino.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe, quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser al salto. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos, una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres te acepta su más bella creación, su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Ay, Dios te ama, ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios
seas libre, quiere que seas libre.